Bienvenidos al editorial de Música Cortavenas, un espacio que habla directo a tu corazón, sin disfraz y sin anestesia. Con ustedes, el editorial de esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este editorial de Radio Impacto Pura Vida, en donde vamos a estar platicando de cómo curar una herida. Ese es el tema principal del día de hoy en este editorial. Le quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente hermosa que está con nosotros, que se conectan y que disfrutan de lo mejor de la música romántica, que hacen reportes de sintonía y que están con nosotros. Y el tema se las trae, porque curando las heridas hay muchas. Nunca falta alguna persona que dirá, bueno, puede ser una cortadura, ¿no? Y algunas veces una cortadura necesita una sutura y hay que ir al hospital, o puede ser una cortadura muy leve, pero estamos hablando de curar heridas de todo tipo, de infancia, de maltrato, de dolor, de abusos físicos, mentales, de algunas cosas, otras que las personas se imaginan. Y cuando sucede este tipo de circunstancias en nuestras vidas, algunas personas siempre involucran a Dios. Entonces vamos a tocar varios tópicos para que ustedes lo puedan entender, y tal vez algunas de las personas se puedan identificar y les podamos ayudar a sanar esas heridas. ¿Cómo curar las heridas? Primero, el título es poderoso: curar las heridas. Las heridas emocionales pueden permanecer abiertas y causar un sufrimiento durante mucho tiempo si no dedicamos a sanarlas. Es por eso que, y a raíz de muchos mensajes que nos han llegado durante estas semanas, que leyendo muchos de los mensajes que ustedes nos hacen llegar, veo que hay personas que viven en diferentes etapas del sufrimiento. Las experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida conforman, curiosamente, nuestras heridas emocionales. Lo voy a repetir para que las personas lo puedan entender. Las experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas o de nuestra vida conforman nuestras heridas emocionales. Estas heridas pueden ser múltiples y podemos llamarlas de muchas formas. Hay personas que las llaman traición, humillación, desconfianza, abandono, injusticia. No obstante, debemos de hacernos conscientes de nuestras heridas emocionales y evitar maquillarlas, que es lo que hacen la mayor parte de los psicólogos: maquillar las situaciones. En algunos casos, en otros más bien se van al otro extremo. Y creo que no hay que maquillarlas, hay que aceptarlas, pero tampoco hay que vivir enganchado, enclochado ahí, ya que con más tiempo que esperemos para sanarlas, se van agravando. Ustedes han escuchado personas que dicen, no, yo mejor no quiero hablar, y lo guardan debajo de la alfombra. ¿Se acuerdan aquellos cartoons, aquellas fábulas de Tom y Jerry que guardaban, estaban limpiando y guardaban la basura debajo de la alfombra? Pues así hacemos nosotros con nuestros sentimientos. Y tenemos que entender que aunque lo maquillemos o lo pongamos de un lado, estamos heridos y vivimos de una forma constante las situaciones que nos tocan nuestro dolor y hacen que nos pongamos múltiples máscaras por el miedo de revivir ese dolor. Entonces, hay personas que dicen, y yo sé que les ha sucedido, conocen a alguien, o tal vez ustedes son ese tipo de personas que tratan como de aparentar como de que nada está pasando, que por dentro estemos o estén rotos o rotas. Hay muchísimas etapas que se necesitan experimentar para sanar nuestras heridas emocionales. No obstante, tenemos que tener un concepto muy claro de lo que se trata esto. Hay que entender que las heridas emocionales son las consecuencias de una vivencia traumática del pasado, en lo que los sentimientos y el procesamiento congénito posterior
se van condicionando. ¿Qué quiere decir eso? Que las heridas emocionales producen un gran dolor y a la persona suele tener pendiente ese procesamiento que pudiera ser traumático y un tratamiento adecuado, y lo van guardando, como les estaba diciendo. Y alguien dice, bueno, ¿cómo puedo saber yo eso? En ocasiones las heridas emocionales vienen desde tan lejos que se han convertido en una parte normalizada de nuestras vidas. Y muchas veces no notamos esas señales que otras personas sí pueden notar. Puede ser el comportamiento de miedo y evitación o incluso agresividad. Hay gente que es muy agresiva y no sabe por qué, ante situaciones similares a las que produjeron alguna herida emocional. Esos patrones de conducta evitan que la persona se desenvuelva en una vida de manera fluida, de forma que se crean situaciones forzadas y tensas a menudo. También síntomas físicos fruto del miedo y la angustia, que eso produce a la vez una contracción muscular. Hay gente que empieza a sudar, incluso parálisis, etcétera, etcétera, etcétera. También existen los procesamientos de pensamientos rumiativos, que es difícil deshacerse de las ideas negativas. Ustedes hablan con una persona y siempre tiene cosas negativas que decir, no dice nada positivo, porque rasca en las heridas emocionales de situaciones que han pasado en su pasado. Entonces alguien dice, bueno, ahí está el diagnóstico, pero ¿cómo se puede liberar esas heridas emocionales? Primero, hay que aceptar que la herida es parte de nosotros mismos. La herida existe, podamos estar o no estar de acuerdo con el hecho de que existe, pero el primer paso para aceptar esa posibilidad es aceptar que tenemos una herida, mirarla, observarla detenidamente y saber que esa situación se puede resolver de alguna u otra manera. Tal vez no somos mejores o peores porque algo nos haga daño. Simplemente es que hemos construido una coraza de protección que se puede convertir en un acto heroico, un acto de amor propio que tiene mucho mérito, pero que ya ha cumplido su función. Es decir, nos protegemos de los ambientes que nos dañaron, pero una vez más la herida está abierta y cuando nos pasa algo volvemos a pensar en que tenemos que volver y se convierte como un círculo vicioso. Tenemos que aceptar el hecho de que tengamos temor o algunos reproches que le podemos hacer a algunas personas o a nosotros mismos. La voluntad y la decisión de sobreponernos en nuestras propias heridas es el primer paso hacia la paciencia, la compasión y la comprensión con nosotros mismos. Yo a veces escucho gente que dice es que hay que hacer el bien y no mirar a quién es que y esos mensajes que están muy lindos, pero primero tenemos que estar sanos nosotros para poder transmitir esa sanidad a otras personas. Si no, nos convertiríamos, como decía Jesús, en los fariseos, que le decían al pueblo que era lo que tenían que hacer, pero ellos estaban viviendo en una completa locura y totalmente fuera de lo que ellos le exigían a las personas en los tiempos antiguos. A veces no nos damos cuenta de que ponemos nuestras expectativas vitales en las manos de otras personas, esperando que esas personas suplan esas carencias y colmen nuestras esperanzas. Eso no quiere decir que no debemos confiar en nuestra pareja o en nuestros padres, pero no podemos darles toda la responsabilidad de que nuestras expectativas ellos las realicen por nosotros. Nosotros tenemos que tener nuestro comportamiento para poder anular las relaciones y tener una gran parte de nuestras vidas generando un gran malestar, posiblemente a nosotros mismos, al ver que otras personas no hacen lo que nosotros queremos. Y es que es una forma muy sencilla, las otras personas no han pasado por donde tal vez nosotros hemos pasado. Tenemos que aprender también a darnos el momento para enfadarnos con aquellos que nos alimentaron esa herida. Eso no quiere decir que lo vamos a ir a agarrar del pescuezo o vamos a ir a decirle lo que va a morir, pero sí creo que es importante recordar y tener eso ahí pendiente y decir, yo no vuelvo a pasar, no me vuelvo a juntar con esta persona que me hizo tal daño. Hay que darnos ese permiso para podernos enfadar con ellos y perdonarnos a nosotros mismos. De lo contrario, jamás nos vamos a poder desahogar y vamos a estar con un rencor contiguo con nosotros mismos, aunque ese sufrimiento lo hizo otra persona.
Una de las cosas importantes también es perdonar, y eso creo es de las partes más difíciles que podemos tener los seres humanos. Tenemos que aceptar que las personas nos hieren, es probablemente que lleven el dolor más profundo en nuestros corazones, en nuestras almas, pero también tenemos que aprender a perdonar. Perdonar no quiere decir que uno va a estar en la misma situación siempre, simplemente es perdonar y alejarse. Ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas emocionales. Nuestras heridas emocionales nos van a enseñar tantas cosas, como la protección bastante eficaz que debemos que tener nosotros. Lo cierto es que normalmente el ego quiere y cree que tomar el camino más fácil es ignorar, pero en realidad nos complica la vida, porque nunca vamos a poder ser felices mientras que carguemos en nuestros corazones el rencor, el odio y tantas cosas que podemos guardar, que tenemos que trabajarlas, pero que tenemos que sacar. Tenemos que darle tiempo a observar cómo se ha apagado poco a poco esa herida. Heridas que hay gente que carga heridas de 40, 50, 60, 70 años atrás. Y eso no quiere decir que yo estoy diciendo que olviden alguna situación que les pasó triste. Pero sí tenemos que aprender a vivir con ello y a que eso no nos marque nuestra vida. Eso simplemente fue una situación que vivimos, mas eso no se convierte en una lección de vida que tenemos que continuar así. Ahí me puedo referir personas que vienen de matrimonios o de padres alcohólicos o drogadictos o abandonos familiares. Eso no quiere decir que vamos a repetir ese patrón, aunque muchas veces se repite ese patrón debido a esos constantes ejemplos que vivimos de nuestra niñez. Independientemente terminamos haciendo lo que nuestros padres hacían, o algún familiar o alguna persona que nos hirió, nos maltrató. Tenemos que identificar las conductas y corregirlas lo más pronto posible. Y también, que es muy importante, vivir el presente. Quedarse estancados en el pasado es la experiencia más traumática que nos impedirá disfrutar de una vida. Por eso es ahora y para siempre. Y hay que agradecer todo lo que tenemos y la persona que está con nosotros. Eso es importantísimo, el agradecimiento. Y de aquí brinco a lo otro, porque voy a hablarles de situaciones que nos llegan acá a la radio. Hay veces hay gente que dice que tal vez podemos invertir mucho dinero en muchas cosas, pero déjenme decirles y contarles una historia, que muchas veces las personas traen algo guardado, o se creen superiores a otra, o piensan que esto es muy fácil. Yo siempre le digo a mis cachorros, a mis leoncitos y a mis leoncitas, a mis hembras, a mis machos, de que no todo es como se ve hoy en día. Hay un proceso de evolución, de construcción para poder llegar a donde estamos hoy en día. Un día, acá en la radio, cuando estábamos no iniciando, porque ya tenía bastante, pero siempre me ha gustado darle la oportunidad a alguna persona. Pues le di la oportunidad a una persona, y esa persona tenía su talento. Pero el talento muchas veces te come el cerebro. Y un día, de la noche a la mañana, llegó y me dijo que creía que merecía más, y que para no irse de la radio, me dijo, porque el aporte de él era muy grande y su conocimiento era muy grande, que él sentía de que ya él merecía un programa solo, y que incluso él mandó una carta muy bien redactada donde decía que iba a conseguir patrocinadores y que él se iba a dejar creo que era un 80% y que un 20% para la radio por ser el medio. Y me puse a observar, a leer la carta bien redactada, y me daba risa, y no de burla, sino porque digo yo, qué fácil ven las cosas. Y bueno, al fin de cabo le dije que no aceptaba, y se terminó yendo y me dice, pues me voy con mi talento para otra radio. Y al día de hoy, no lo digo por malagloriarme ni para hacer sentir mal si me está escuchando, no pasó nada con esa persona. Porque muchas personas piensan que es simplemente el talento. Hay muchas personas que tienen talento, pero no triunfan. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún familiar que decía, es que yo jugaba muy bien fútbol hasta que me pasó algo en la rodilla? A todos nos ha pasado algo en la rodilla. O alguno que dice, mira, yo cantaba pero tuve que trabajar y entonces no terminé siendo un gran cantante, pero canto más que tal persona. Y posiblemente sea cierto, posiblemente sí, posiblemente no. Pero cuando pasó eso,
me llama por teléfono cuando le digo que no acepto. Y me dice, es que Dios me dijo. Y le dije yo, caramba. Ahí fue donde yo le dije, no, aquí no. Porque cuando una persona me dice a mí, Dios me dijo, miren, yo ahí ya no tengo nada que discutir con esa persona. Imagínense, si Dios Todopoderoso te habló, pues ¿cómo yo, un simple mortal, voy a venir a contradecir a Dios? Entonces me dice, no, es que Dios me dijo que tengo que hacerlo. Le dije que Dios lo acompañe. Pero no solamente esas cosas me han pasado. Los problemas de carácter no se desaparecieron con una revelación divina, como mucha gente piensa. Pero hay gente que cree que tiene línea directa con Dios, que tienen el WhatsApp de Dios. Y hay gente que de verdad se cree eso. Pero realmente así no es. Hay gente que yo he conocido, gente que cree que Dios le habla. Y no siempre, déjenme decirles esto, mi gente linda, no siempre Dios les habla. Posiblemente no sea Dios el que les está hablando. Recuerden, ahora que escuchaba la canción esta de la profeta Dulce, Lobo, porque hay gente que se disfraza de lobo y de Caperucita y era un lobo. Y hay que tener cuidado. Y hay gente que yo he escuchado en giras que he hecho, gente que nos escribe a la radio, que nos dicen cosas muy, muy importantes y siempre utilizan las palabras de Dios. Hay que leer Isaías 3:10. Ahí se los dejo de referencia. Pero también, cuando alguien me dice, Dios me dijo que era mi mejor año. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Ustedes han escuchado cuando viene el fin de año que la gente... Una vez yo estaba hablando con una familiar que le envío un saludo muy cordial. Y me dice, sí, mi chiquito, dice, lo voy dejando porque tengo que comerme las 12 uvas. Digo yo, 12 uvas, ok. Y me imagino la gente atragantándose las uvas a las 12 porque tienen que, creo que no sé si son 12 o 24 uvas que se tienen que comer porque dice que eso es de suerte y de esos de bendición y todo eso, ¿verdad? Y me da mucha risa, lo respeto, más yo no creo en eso. Pero hay mucha gente que dice, este va a ser mi mejor año. Y va a ser el fin de las deudas. Y voy a tener la mejor casa. Y voy a tener la mejor salud. Y me pongo yo a pensar, cuando termina el 2024 y no le sucedió, ¿qué pasó? Porque hay gente que cree en eso de yo decreto, y eso a mí me da un miedo. Porque hay gente tan fácil de decir yo decreto, y vaya, paguen la luz con yo decreto. Vayan a pagar la mensualidad del carro o la colegiatura de sus hijos con el yo decreto que va a haber dinero aunque no tengo dinero, a ver si se lo aceptan, porque así no funciona la vida. Yo entiendo toda esta gente que quiere influenciar de que yo decreto que me va a ir bien, porque diciendo cosas positivas me van a pasar cosas positivas. Sí, pero no necesariamente. Muchas veces usted puede decretar todo, pero si no es la voluntad de Dios, en ese momento no se va a manifestar absolutamente nada. Y eso no es culpa de Dios, porque Dios no le dijo manifieste de que este es su año. Nosotros que tenemos libre albedrío jugamos con eso a decir, es que este año va a ser el mejor. Y una cosa es ser positivo y otra cosa es decretar. Y hay gente que dice, es que yo decreto, nune, yo decreto y por consiguiente el universo me tiene que decretar. Miren, yo con eso tuviera y tengo mucho cuidado, yo jamás me atrevería a decir algo así. Porque si no es la voluntad de Dios, no va a suceder absolutamente nada. En la Biblia dice que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios, para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo no es que Dios te está castigando, es que Dios permite que pase algunas cosas a ver si aprendemos, cabezones y cabezonas. Porque Dios no tiene culpa de las decisiones que nosotros, creyéndole a curanderos, a gente que decreta, a gente que manda estos mensajes de prosperidad, que se paran ante un púlpito a hacer que todo va a ser luz. No necesariamente. Porque entonces ahí sería una contradicción total. Cuando vemos gente que se está muriendo de cáncer, cuando vemos niños que están muriendo de cáncer, cuando hay guerras, sería una contradicción total. Pero eso no lo ha dicho Dios ni Jesús, eso lo ha dicho los seres humanos y por consiguiente han utilizado el nombre de Dios ahí. Una vez un amigo mío, ahora que puse la empresa de Ubers, me decía, Dios me dijo que me regale un carro. Se reía y le dije yo, pues
porque me estaba probando y le digo, pues, ¿sabes qué? Yo hablé con Dios en la mañana porque siempre oro y Dios no me dijo nada. Voy a esperar que Él me confirme. Todavía estoy esperando. Dios no me ha dicho que le regale un carro a esa persona. Y a mí muchas veces, a como me pasa eso, hay gente que me escribe a la radio y mi equipo de producción, que son los que manejan mi carrera y son los que manejan las redes sociales de este servidor, me pasan la información. Y hay gente que quiere saber un poco más de mí, pero el chisme les gusta. Y me escribieron y me dijeron, uy, usted nunca publica nada de su familia. He notado que es un hombre muy solo. Aquí hay dos vertientes. Una, ¿de verdad le importo que soy un hombre solo? O quiere conocer el chisme que no puede encontrar porque no publico eso. Y me da risa porque a través de eso piensan como que yo de verdad sí. Y está bien, hasta ahí lo metiche se los puedo pasar. Pero cuando me dicen eso y me dicen al final, y usted que habla de Dios y nunca dice las cosas, y ahí metieron a Dios, porque como no me lo pueden sacar por un lado, me lo sacan por otro, a ver si reacciono. Pero como soy una persona que ya soy más, con más experiencia, jamás me voy a poner a eso. Pero sí es peligroso cuando utilizan el nombre de Dios, porque ahí ya cambia. Y ahí sí no les digo ni una sola papaya, porque lo que quieren es saber un chisme. Y como no salen el chisme por un lado, meten a Dios. Desesperado debe de ser, o que tienen envidia, que se los come, o yo no sé. Y meten un Dios, me dijo. Una vez me dijeron, veo en su Face y en sus páginas que usted viaja mucho y que va a muchos lugares a gastar. ¿Quién sabe cuánto dinero gasta usted en eso? Eso no le gusta a Dios, más bien debería dárselo a los pobres. Hay gente que se atreve a hablarme a mí, a mandarme mensajes de esa forma, y digo yo, wow, esos sí son temerarios, y no los músicos. ¿Qué les importa? ¿Qué hago yo con mi dinero? Pero hay algo que es importante. Es algo que es bien importante, que me pongo yo a pensar. ¿Cómo pueden tratar de sacar algo así y decir que yo voy a muchos lugares a gastar? ¿Y hagan lo mismo? ¿Acaso ustedes van al baño por mí o yo voy al baño por ustedes? Y no estoy siendo grosero, estoy siendo sincero. Pero es tentador pensar en decretar y en todo esto de piénsalo, vívelo, acéptalo, podemos confesarlo. Usted puede confesar que se va a ganar 10 mil millones de dólares, pero que se los gane son otros 100 pesos. Y eso no quiere decir que es culpa de Dios. Hay cosas que Dios no permite que nos pase en este momento por alguna razón. Yo no les puedo decir por qué. Yo no les puedo decir por qué, pero así pasa. Eso es como ir a comprar lotería y pensar, cuando estoy comprando el numerito de lotería, yo no juego lotería, pero un ejemplo, y digo, decreto que hoy me gano la lotería, decreto que hoy me gano la lotería, decreto que hoy me gano la lotería porque Dios me lo dijo. Sale la lotería, no me lo gané, y entonces yo culpo a Dios por ir a gastar el dinero en una maquinita para comprar la lotería. Y tal vez no era Dios el que me estaba diciendo que vaya a comprar la lotería. Eso es como tantas cosas que nos suceden. Hoy por cobardía, la generación de cristal quiere que la vida les vaya súper bien. Imagínense que yo a veces me llegan mensajes aquí en la radio, mi gente, y todo esto son heridas que la gente trae y las disfraza con el decreto, con el yo creo, con que me va a pasar esto positivo. Y repito, una cosa es ser positivo, y otra cosa muy diferente es el que podamos decretar, aceptar de vivir las cosas, porque así no es como funciona. La mentira que nos han hecho creer a nosotros es que yo decreto, yo declaro y que voy a tener bendición, pero no necesariamente eso nos va a pasar. Por eso les decía lo del caso del cáncer. ¿Qué tal que una persona viene, le impone las manos y dice decreto que está sana, y esa persona se muere en los próximos 30 minutos? Porque queremos jugar de cosas que no podemos. Hay cosas que Dios no es que nos castiga, Dios nos permite que nos pase para que aprendamos. Y hay
veces que tenemos que pasar un gran proceso y hay veces que el proceso puede ser muy corto. Hay gente que tal vez, ahora que hablaba de estos los viajes, que piensa que seguramente mi jacuzzi está lleno de billetes, lleno de diamantes, y que yo nado en billetes y nado en diamantes, y así lo piensan, alabado sea Dios. Y si no es así, pues no es así. Pero es una posibilidad porque la gente seguramente piensa eso. Pero miren, las cosas necesariamente no son como las personas se las imaginan. Una de las cosas, y ya vamos terminando este editorial, que más me llama la atención a mí, es de Salomón. Salomón es el rey más importante que existió, es el hombre más importante después de Jesucristo que pisó la tierra. Y Salomón, cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le iba a dar lo que él quisiera, y él se puso a pensar si pedía mujeres, si pedía dinero, si pedía salud, si pedía riqueza, si pedía cualquier cosa. Pero Salomón pidió algo que yo creo que ninguno de los que estamos hoy aquí hubiéramos pedido, que era sabiduría. Imagínense, llegó Dios y le dijo: ¿qué quiere usted? Y en vez de escoger lo que cualquiera de nosotros hubiera escogido, él escogió sabiduría. ¿Y por qué él escogió sabiduría? Porque él quería poder aprender a tomar decisiones importantes. Por consiguiente, se iba a evitar algunos dolores de cabeza que muchas veces nosotros, por no tener sabiduría, nos terminamos metiendo. Y si usted se aleja de la sabiduría, vamos a tener consecuencias. Y recuerde que cualquier cosa que hagamos, vamos a tener consecuencias buenas o consecuencias malas. Y ahí es donde nosotros metemos a Dios. Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Pero qué culpa tiene Dios de que usted llegó y tomó la decisión mal? Por consiguiente va a tener una consecuencia mala. Pero si usted tomó una decisión buena, tampoco podemos decir que fue por Dios, simplemente es por la sabiduría. Por eso tenemos el libre albedrío. Y Salomón pidió sabiduría, y a través de la sabiduría, Salomón fue el más rico. Estuvo no sé cuántas mujeres en el amor, estuvo de los hombres más sanos, porque obtuvo la sabiduría, y la sabiduría le ayudó a construir un montón de cosas que posiblemente, si hubiera tenido dinero, lo hubiera gastado en vino en esa época, o tal vez lo hubieran tratado de matar para quitarle el dinero, pero a él no le podían quitar lo que él tenía, que era el conocimiento de la sabiduría. Y con esto voy terminando este editorial que hemos estado hablando de las heridas. Ya les hablé los pasos y esta es la parte final. Aprendamos a que si queremos sanar nuestras heridas, lo tenemos que hacer de una forma muy sencilla. Aprender a tomar mejores decisiones, porque siempre cualquier decisión que tomamos va a tener una consecuencia positiva o negativa. Y como seres humanos siempre queremos consecuencias positivas. Entonces aprendamos a tomar esas decisiones. Y sobre todo tengamos sabiduría, discernimiento. Y dejemos de estar creyendo en esto, de que yo decreto, de que yo digo, de que voy a sacar la lotería, de que si me como 12 uvas voy a tener mejor suerte, de que si me pongo calzoncillo rojo voy a tener más amor, que si tengo calzoncillo amarillo voy a no sé, a salir de viaje, que si tiro las petacas o las maletas afuera es porque voy a salir de viaje. Dejémonos de todo eso y empezamos a construir un mejor mundo y a hacernos responsables, y a partir de ahí vamos a curar muchas heridas que nosotros mismos nos hemos provocado, y sobre las heridas que otras personas nos provocaron, aprender a trabajar sobre ellas y aprender a no olvidarlas, a tenerlas ahí de reojo, pero no hacerlas parte de nuestras vidas, porque tenemos una vida maravillosa en donde que si tuviéramos y aprendemos a tener mejor sabiduría, vamos a poder tener una vida estupenda. Espero que les haya gustado este editorial. Déjenme sus comentarios a través del 524-95-83-22. Que Dios los bendiga, y hasta acá el editorial de esta noche. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas.